Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas a a la reunión de fin de mes de la lectura conjunta del Club de Lectura Maravillas. Y en este mes de mayo hemos estado con El niño que comía lana, el libro de relatos de Cristina Sánchez Andrade, que ya hemos adelantado algunos calificativos, pero que nos ha dejado sin palabras y yo creo que unánimemente podemos decir que nos ha encantado. Le voy a decir a Cristina, antes de empezar nosotros ya directamente a preguntarle todo lo que nos ha inquietado y las dudas que tenemos, pues bueno, que nos hable ella en primera persona, ¿no? Del niño que comía lana, cuál ha sido tu intención, qué es lo que has sacado y qué, bueno, qué significa para ti este libro. Cuéntanos algo, lo que te apetezca de este libro. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Lo podemos abordar desde muchas maneras y supongo que irá saliendo en la conversación, pero bueno, quizá contar que es mi primera experiencia en relatos, porque mis anteriores libros son novela, incluso infantil, incluso un libro de poesía, y este era el primer libro de relatos que saco. Y ya tenía hace mucho tiempo muchas ganas, lo que pasa que el relato, como sabéis, en España es más complicado, los editores siempre son más reticentes, siempre dan prioridad a la novela, y ya que cuesta tanto escribir y ya que tal, pues siempre me echaba un poco atrás eso, el hecho de que los editores no lo acojan de tan buena manera como una novela, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por otro lado, yo tenía ganas, sobre todo porque llevo mucho tiempo ya dando clases de escritura y fundamentalmente lo que vemos es el relato, ¿no? Y entonces pues tanto hablar y tanto leer relatos que dije, bueno, yo tengo que escribir también mi libro de relatos. Al final lo que pasa es que es un libro en el que los personajes, como habréis visto, se van entrecruzando, cruzando en las historias, ¿no? El otro día oí que esto se llama cuentario, ¿no? Cuando un personaje entra y sale de una misma historia, ¿no? Que no es algo tan... Entonces, de alguna manera es como también casi como una novela, porque los vuelves a reconocer a esos personajes que a lo mejor estaban en el anterior cuento o en dos cuentos más atrás, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en este libro están los temas míos de siempre. Todos los escritores tenemos obsesiones, temas obsesivos y bueno, de alguna manera vuelven a repetirse, ¿no? El mal, lo grotesco. Bueno, luego está, sobre todo, yo creo que aquí mucho más todavía que en otros libros míos, todo el tema sensorial, ¿no? La utilización de los sentidos está muy marcado. Y luego, bueno, pues digamos que como tema en común, yo creo, de todos los personajes, aunque esto, bueno, pues es algo de lo que me he dado cuenta cuando el libro ya había salido, cuando ya se empezó a hablar del libro y cuando yo empecé a reflexionar un poco sobre él, ¿no? Porque uno escribe de una manera bastante intuitiva, pues yo creo que une a todos los personajes el deseo de escapar, ¿no? De mandarlo todo a freír espárragos y de salir en la situación en la que están, ¿no? Sería un poco el resumen así, a grosso modo. Pues mira, me ha recordado, es que me da rabia porque yo me fui apuntando un poco algunos comentarios de cada relato y tengo un montón de páginas escritas con comentarios. Y ahora al decir eso de lo que me he acordado es que sí que he notado prácticamente en todos que haces alusión a los ojos de los personajes, a la mirada, y cuando has dicho lo de lo sensorial, he pensado, qué bueno, porque justo me había fijado, no sé si tú eso lo has hecho conscientemente, si tienes una... No, la verdad es que no, el tema de los ojos, porque precisamente de todos los sentidos, el que está más explotado, está sobreexplotado, de hecho, es el de la vista, ¿no? O sea, de los receptores sensoriales que utilizamos, yo creo que la vista es el que, por lo menos los que no somos invidentes, claro, porque los ciegos a lo mejor pues tienen el olfato mucho más desarrollado o tienen el tacto más desarrollado, pero los que no somos
invidentes, pues básicamente utilizamos la vista, ¿no? Entonces, a mí me gusta que a través de la literatura el lector no solamente esté utilizando el cerebro o la vista, sino que también le llegue todo a través del cuerpo y de otros sentidos, ¿no? Entonces, el que yo creo que más conscientemente, aunque muchas veces no es consciente, utilizo es el olfato, y el olfato está muy presente en este libro y en más libros míos, ¿no? Y intento, bueno, pues que al lector le llegue cuantas más sensaciones mejor, ¿no? Que sea, o sea, un poco es esa idea de defender al cuerpo y de sentir lo que están viviendo los personajes con nuestro propio cuerpo, ¿no? Qué bueno. Si os parece, hacemos una ronda y que cada uno cuente lo que quiera del libro, su opinión. Si queréis, para romper el hielo, voy a leer el comentario que ha dejado en el grupo de WhatsApp nuestra compañera Josefina. Y bueno, se disculpaba porque no podía estar y decía: tengo que decir que el libro me ha encantado. Está escrito con el arte de decirlo todo de la manera más sencilla. Es difícil poner los pelos de punta contando historias de una época y un lugar con tan pocas palabras. Digno de un thriller. Escribe sin rodeos, exponiendo la realidad verdadera. Pues muchas gracias. La opinión de Josefina sobre el libro, que la acabo de leer, Paco. Entonces, si quieres, proponía que fuéramos contando cada uno de nosotros, si nos apetece, así sin un orden establecido ni nada, pues nuestra opinión, cómo ha sido la experiencia de la lectura, qué le queremos transmitir a Cristina. ¿Quieres empezar, Paco? Sí, incluso si hay preguntas, lo interesante son las preguntas, sí, ¿no? Porque muchas veces cuando uno lee te genera preguntas y cosas y no puedes porque no tienes al autor, ¿no? Entonces igual eso es lo interesante. Yo tengo una curiosidad, no sé si es sana o malsana, ¿de dónde has sacado esta historia? Por ejemplo, la historia de la libertad del escarabajo, esa historia que, mira, los pelos de punta. No te los veo, pero me lo creo. Es que me parece alucinante, es alucinante, es una sensación. Yo soy muy aficionado sobre todo a libros de historia, aunque leo, me trago cualquier cosa, no tengo mucho problema, y cuanto más complicados son los libros, mejor. Pero lo decía antes, cuenta con un lenguaje muy sencillo, unas situaciones que son muy cotidianas aparentemente, y que cuando está a punto de terminar te dan un guantazo con el embés de la mano y te descolocan. ¿De dónde salen esas historias tan... Pues mira, no sé cómo llamarlas, porque son oscuras en algunos casos, pero en otros casos de oscuridad no tiene nada, es simplemente sorpresa. Entonces... pues mira, todas mis historias salen, casi todo parte de cosas, historias familiares que escuchan en casa, casi todo. Lo que pasa es que luego, bueno, se mezcla también mis lecturas, se mezcla cosas que al final construyes las historias un poco con todo lo que tienes. Cuando estás escribiendo eres como una esponja, entonces absorbes todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Pero esa historia en concreto, la de la libertad del escarabajo, pues parte de una cosa que me contaron también en casa, cuando pues, yo soy gallega, entonces bueno, pues circulaba mucha tradición oral y muchas, sobre todo por parte de mi abuela, mis tías, muchas historias que yo he ido metiendo todas, las he utilizado todas. Y cuando empecé a escribir este libro todavía quedaban retazos, por ejemplo la historia de la primera, la de Manuela das Fontes, ¿no? Que esto es una historia tal cual real, o sea, de una mujer que se fue de nodriza
y que cuando llegó lanzó el perrito por la borda. Bueno, ese es tal cual, lo que pasa que luego le das tu forma, ¿no? Lo haces tuyo. Pero el de la libertad del escarabajo, pues está la idea de que me contaban que durante la guerra mucha gente iba a las cunetas buscando a la gente que había sido fusilada, ¿no? Pues, sobre todo por la zona de Galicia, y iban en busca del oro de los dientes, ¿no? De las muelas que tenían oro, iban sacando bueno, no solamente lo que encontraran de valioso en los bolsillos, sino también, bueno, buscando en las bocas, que me parece una cosa de lo más macabra que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el relato está un poco exagerado, porque aquí lo que buscan los niños son dentaduras para ponérselas al viejo franquista este que es asqueroso como persona, ¿no? Porque es casposo y porque como, aunque es un personaje al que yo quiero mucho, porque le cogí luego mucho cariño, me lo pasé muy bien, aunque él es un poco repulsivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, pues esta historia viene de ahí, de esa pequeña anécdota de la gente buscando el oro o lo valioso en los muertos que estaban arrojados en las cunetas y bueno, luego creé este personaje de los niños que vivían. Luego también, ¿ves? Se mezcla también ahí otra historia porque el padre está escondido en la casa, está emparedado el pobre, ¿no? Y esto era algo pues también muy frecuente en Galicia. No, en Galicia la presencia de la guerra no fue muy importante, pero sí hubo mucha represión y hubo mucha gente que tuvo que esconderse. Entonces se escondían, bueno, como sabéis, por todos lados, ¿no? En los pajares, en los palomares, en el monte. Era muy frecuente esto, iban las mujeres a llevarles comida. Entonces este personaje está escondido dentro de la casa, ¿no? Y está ahí metido en esa pared, ¿no? Y esas son las toses que oye el viejo, ¿no? Y también, bueno, pues uniendo estas dos pequeñas anécdotas surgió el cuento, ¿no? Es fantástico. Yo no es el único, es que me ha impresionado mucho. No solo digamos, la historia, sino cómo describe, por ejemplo, el viejo que tú dices que le has cogido cariño, no solo que esté descrito con cariño, es que lo describe muy poco y lo imaginan mucho. Es decir, no han necesitado mucho, como dice mi mujer, como dice Josefina antes, que han necesitado muy pocas palabras para explicar una cosa muy complicada. Y sin embargo, como lector, acabas digiriendo eso que tú intentas que no llegue y lo digieres y se te queda dentro del cuerpo. Bueno, yo creo que lo que tú hablas es algo muy importante en literatura, que es ese espacio al lector, ¿no? Porque yo creo que al lector no hay que darle todo hecho papilla, todo machacado y todo explicado. Ese espacio de sugerencia, de omitir datos importantes para que sea el lector quien complete, ¿no? Eso es importantísimo, yo creo, ¿no? Y yo creo que el lector lo agradece luego también, ¿no? El poner de su parte, porque al final la lectura tiene que ser algo participativo, ¿no? Si te daña todo explicado, ¿qué pintas tú allí, ¿no? Efectivamente. Dejo paso. Que si no, yo puedo estar toda la tarde hablando con Cristina sin problema. Bueno, pero... yo muy brevemente, me llamo Susana, soy asturiana y ya me imagino a mí tu raíz gallega por el texto. Coincido totalmente con el comentario de Josefina y a mí me ha pisado un poco Paco la pregunta porque lo que me choca después de ver es de dónde sacas esa fuerza, digamos, o escribir esos relatos
a mí, por ejemplo, me resultaron un tanto escabrosos, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho, ha sido muy intenso y sobre todo el primero, ¿no? Pero es como un contraste muy grande entre lo que se ve que eres y lo que escribes, ¿no? Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, pero me ha parecido una lectura muy, muy intensa. Me llamó la atención sobre todo la primera, que me ha gustado mucho. Claro, es que yo creo que cuando uno escribe, ahí está esa parte, eso es muy interesante, lo acabas de decir y no eres la primera que lo dices, el contraste entre la imagen que a lo mejor yo proyecto, ¿no? Y luego la intensidad de la literatura o los temas que escojo, o toda esa parte tan perturbadora y tan oscura, ¿no? Pero bueno, eso tiene mucho que ver bueno, lo que hacemos al final al escribir es intentar sacar todo ese lado, a mí me gusta llamarlo lado oscuro, es un poco toda la teoría, el arquetipo de la sombra de Jung, ¿no? Cómo sale toda esa parte que nosotros a lo mejor estamos reprimiendo en nuestra vida cotidiana, pero que aflora a la hora de escribir, ¿no? Pues toda esa parte que no queremos reconocer, pero que está en todos, porque todos tenemos una sombra, todos somos un poco Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces a la hora de escribir, todo eso, boom, afluye. Si estás conectando contigo mismo de verdad, si estás enfrentándote a una escritura honesta, ¿no? Y verdadera, pues toda esa parte así más escabrosa que en tu vida cotidiana pues de alguna manera pones a un lado porque no te reconoces para nada con eso, pues yo creo que a la hora de escribir sale, ¿no? Y entonces yo estoy convencida de que es un poco eso. Eso no quiere decir que yo sea especialmente mala, yo creo que soy un poco como todo el mundo. Una ninfa que nos vas a hablar de pajarillos, no, ya no lo entiendo. Hay precisamente mira, siempre pongo un poco el ejemplo también de esto. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es del sur de Estados Unidos, Flannery O'Connor, que es escritora de cuentos, os la recomiendo mucho. Y ella, bueno, pues era un personaje que si indagas un poco en los cuentos son absolutamente brutales, o sea, es una mujer que a mí me ha influido mucho, bueno, y a mí y ha inspirado a Tarantino, a los hermanos Coen, ya con deciros eso, y si indagas un poco en su biografía, esta mujer era católica, pero hasta el tuétano de misa diaria, una mujer que fue... Vivía muy aislada. Exacto, vivía metida en una granja. Vivía muy aislada de la parafernalia. Sí. Y dices, pero ¿de dónde sale todo esto? Si esta mujer además apenas viajó, pues es su mundo interior, es todo eso que ella, bueno, pues a la hora de escribir afluía, ¿no? Y ella lo dejaba, sobre todo que ella lo dejaba salir, ¿no? Que es lo interesante. Una última pregunta y dejo, o sea, que para ti lo literario tiene que ver con lo que sale, digamos, de las tripas, del oscuro, no del oscuro, sino de indagar dentro de sí, porque yo lo he oído en autores que considero honestos, que tiene que tener que ver no solamente contar una historia, sino hacer una excavación. Mientras que no sé, en la última promoción del libro María Dueñas, esta recapitulación de Sira, dice, no, si Sira no tiene nada que ver conmigo, es un personaje y tal. Yo creo, ¿no?, que un escritor, algo de lo que le importa a él tiene que ir o escritora No, yo creo que no se puede escribir. Tú no puedes dedicar 2, 3 años de tu vida a algo con lo que tú no conectas de alguna manera, ¿no? Muchas veces, de hecho, empieza uno a escribir pensando, ay, este tema es muy bonito, me gusta, tal, y empiezas a escribir y te puede pasar 2 cosas. Una, que te aburras, y otra, que el tema se te empieza a ir por otro lado, y tú dices que no, y intentas reconducir, y al final es que tú, si estás escribiendo de verdad, lo que decía antes, de una manera honesta, tiene que ser algo que de verdad te remueva a ti por dentro, que te toque tu fibra más sensible y que por algún motivo sea un tema tuyo, o sea, que te interese especialmente, ¿no? Y yo creo que, claro, que todos los personajes
me cuesta mucho entender que un autor diga que no tiene nada que ver conmigo ese personaje. Todos, de alguna manera, tienen que tener algo que ver contigo, porque es que si no, no puedes escribir sobre ellos, ¿no? Pero bueno, son maneras de concebir la literatura también, ¿no? A mí me parece que hay una mayor comunicación cuando se plantea así, por a mí los autores que más me gustan también comentan eso, ¿no? De esa honestidad, de dejarse los higadillos ahí, de contar cosas que te importan, porque al final ves algo que realmente transmite, ¿no? Y que no es cartón piedra. Pero me llamó la atención justo ese comentario de ella, de María Doñas, no, Sira no tiene nada que ver conmigo, no, claro, si estoy fabulando una historia como quien hace una redacción del colegio, y escribir no es eso. Claro, a ver, es que depende. Yo lo miro desde la posición de lectora, nunca ser escritora, pero depende cómo le importa, ¿no? Depende cómo enfoques eso, porque, por ejemplo, el personaje de María das Fontes, ¿qué tiene que ver conmigo? Me dirás tú, ¿qué tiene que ver esta mujer que nació a principios de siglo y que era una nodriza y que se fue? Pues dices, pues realmente yo no tengo nada que ver, pero en ella sí que está ese deseo que os decía al principio, que yo creo que es el motor de todas las historias, de escapar, de mandar a freír espárragos a todo, sin darse cuenta, ¿eh? Y yo cuando estaba escribiendo este relato, eso estaba en mí, o sea, yo tenía esa necesidad también de huir del momento, de escapar, de viajar, y entonces, bueno, pues cada uno encuentra su manera de... Al final, un relato lo tienes que hacer sangre de tu sangre y lo tienes que hacer tuyo de alguna manera, porque tú puedes tener una anécdota, que yo tenía la anécdota de esta mujer que se va de ama de cría, que ya cuando el perrito no le hacía falta lo lanza por la borda, ¡pum! Eso era lo que se contaba en mi casa, ¿no? Que como realidad era, a mí me hacía muchísima gracia y era fascinante, pero claro, tú luego te tienes que poner a escribir y eso no es suficiente, tú no, con eso no construyes un relato, ¿no? Y ahí es donde tienes que buscar algo tuyo que puedas darle a ese personaje, ¿no? Dentro de sus cualidades y su época y su... Estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, voy a aprovechar para leerte la pregunta que ha hecho Cristina en el chat, que dice, mi pregunta es por los temas recurrentes que todos tenemos. Lo de los dientes se repite en tus cuentos y también en Las inviernas. ¿Es por algo especial? Pues es verdad que se repite mucho, pero no es, yo creo que no es, a ver, que yo sepa de manera consciente, no tengo una explicación, alguna vez tendré que psicoanalizar este aspecto de mi vida, porque es verdad, eso se repite mucho, el tema de los curas también, las monjas, la religión, y tampoco he tenido una infancia especialmente de colegio de monjas ni nada de esto, ¿no? Pero sí es verdad que lo de las bocas, las dentaduras, los dientes, todo eso me interesa mucho. Dentro de las historias estas de la familia, que le comentaba antes a Paco, también está, y eso aparece en mi novela Las inviernas, hay un personaje que era, bueno, alguien conocido, que era, se llamaba mecánico dentista, le llamaban en mi familia mecánico dentista. En realidad no era dentista, ¿no? Y la cosa escabrosa es que él andaba ahí, bueno, pues trabajando en todas las bocas de mi padre, de mis tíos, de todo el mundo, ¿no? Y a mí aquello me horrorizaba porque no era un profesional, ¿no? No era un... médico, o sea, no era dentista oficialmente, ¿no? Y entonces él pues quitaba y ponía dientes y no sé qué y tal. Y entonces, bueno, ese personaje lo llevé a Las inviernas, por ejemplo, ¿no? Y ahí quedó un poco también toda esa historia de quitar y poner dientes, que es de lo más fantástica, ¿no? Porque eso no funcionaría, ¿no? En la vida real se infectarían y se... Pero me hace gracia, no sé por qué hay algo ahí que me atrae. ¿Sí? Mira, bueno, un gusto de conocer a Cristina. Yo estoy en Chile, estoy en Temuco, al sur de Chile. Me costó un poco conseguir tu libro,
me llegó recién el día sábado, el día 22, pero hacía poco tiempo me lo devoré, ¿eh? Lo leí 2 veces. ¿Eh? Me gustó mucho porque Wow. por varias razones. ¿Eh? Yo me crié en una zona acá de Chile, rural, y como zona de campo con muchas historias oscuras, algunas desgarradoras, así, como grotescas, como negras. Y me gustó mucho la forma de la narrativa tan armoniosa, con palabras sencillas que te consumen. ¿Ah? Yo lo leí rápido, no porque tenía que completar la lectura para el día de hoy, porque en verdad me llegó el sábado, lo leí entre sábado y domingo y empecé a leerlo de nuevo. Jo, pues qué rápido Me eres gustó leyendo. mucho, de verdad. Qué increíble, sí. Sí, justo fin de semana libre, así que no, me encantó, me gustó mucho. Eh, Eso de mezclar historias de principio de siglo, la historia parte acá, después me encuentro con el mismo personaje ya en un hogar de ancianos, no sé, fue como bonito. ¿Ah? Un par de historias que a lo mejor no entendí si se relacionaban, o hay 2 historias que en verdad no están relacionadas con las anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, Lolita Parker es como muy moderna, como muy de ahora. Sí, Y lo otro que Lolita me pero quedó la duda. el de Lolita Parker es el niño que comía lana. Es el ya de Ah, el adulto. mismo. Sí. Ya, Bueno, es que ya. eso, tienes toda la No, razón, no, no. hay que hacer como una lectura ya de buscar pistas, ¿no? Porque ese relato lo Claro. conecté a través, el niño al final, el niño que comía lana, al final come, cuando ya está desesperado, se come, se empieza a mordisquear una manta que tiene. Y esa manta aparece luego en, en ese relato, ¿no? En Lolita M. Parker. Y luego el último, el cajón en el que habita mi madre, también tiene que ver con, o sea, es el mismo personaje en los 3. Mira. Bueno, qué bueno porque así lo voy a leer El por tercera niño, vez. Sí. o sea, el último relato es el niño hablando, Mm, mm. del primero, ¿no? El del cajón de la madre. Mm. Bien. Oye, y Lolita, cuando pasaron a ser 3, ¿es porque Lolita venía embarazada o porque Lolita trajo a alguien más a casa? ¿Cómo? Perdona la pregunta, ¿qué es? ¿Qué? Claro, porque cuando termina la historia de Lolita Parker, Sí. termina diciendo de que pasan a ser 3 en casa. Sí, pues es Entonces, ¿esos 3 son porque, porque Lolita trae un bebé embarazada no, es porque o cómo lo viste en esa? están él, la Lolita real y la Lolita que había imaginado. Ah, la que soñó siempre, que no era la que llevó La en que persona. soñó, que es la que a él le gusta. A él le gusta Claro, la que está en su imaginación. No le gusta ya, la que ha venido, la real, ¿no? la que llegó, claro. Sí, por eso son 3. De No, pero todas como maneras, yo digo, quería sí, no, decir sí, una sí. cosa. Hay una relación de tus relatos con el tiempo, igual que con el desapego, que creo que Josefina también lo dice. Hay como unas ganas de, voy a decir una barbaridad, me perdonáis la expresión, de mandar a tomar por culo todo lo que llevas de equipaje y decir, ahí se queda. Y entonces esa relación de abandonar esa historia personal o el equipaje que te sobra y ese paso del tiempo en todos los relatos es como un paso del tiempo, y sobre todo se nota mucho cuando saltas de un relato al otro que es la continuación, cómo el tiempo ha permitido que todas esas personas acaben pues eso, echando por la borda, por utilizar un término náutico que tú has utilizado los barcos varias veces, por tirar por la borda todo lo que sobra. Es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, efectivamente, mandan al carajo a todo. A mí eso es, eso es en el fondo lo que me apetecía hacer a mí, ¿no? Y entonces a través de mis personajes lo hice, ¿no? Y luego, bueno, claro, lo interesante es también conocer, porque tú a lo mejor conoces a un personaje en una novela, en un relato, en un momento, sobre todo en un relato,
en un momento, ¿no? Concreto, es un trocito de su vida, ¿no? Pero claro, aquí nos permite ver pues esos personajes, pues por ejemplo Manuela das Fontes luego aparece, ¿no? En La niña del Palomar, que es ella escribiendo desde Cuba, esa carta al hijo que dejó en Galicia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, también es bonito ver cómo el paso del tiempo, cómo los ha tratado el tiempo y cómo están después de todos esos años, ¿no? Alguien que no haya hablado, porque lo digo porque se nos está acabando el tiempo y porque no se vaya luego ninguno con el resquemor de que no ha dicho lo que quería decir. Bárbara, Benita, Rocío. Rocío me consta que se lo ha leído. No sé si quiere decir alguna cosa. Yo quiero decir, ¿me oís? Benita, sí, te Sí, oímos. Bueno, voy a poner, es que no he puesto el vídeo porque es que no he leído el libro, porque me ha pillado, me has avisado, ya no me da tiempo a leer el libro, pero vamos, lo voy a leer inmediatamente porque la intriga que tengo de todo lo que habéis dicho, estoy encantada de escuchar todo lo que decís, nada más que eso. Una nueva Gracias. lectora. Sí. Yo te quería preguntar por el título, ¿no? ¿Por qué elegiste el nombre de este relato para el título? Porque en realidad todos están muy conectados y podría haber sido cualquiera, ¿no? Podría haber sido Manuela da Fontes o podría haber sido cualquier otro. ¿Por qué elegiste sí, este? en realidad podría haber sido cualquiera de los relatos. Lo que pasa es que en cuanto tuve este título que me gustó, este título surgió pues escuchando un día, claro, es que cada título de cada novela, de cada relato viene de una manera distinta, ¿no? Y esa fue escuchando, iba en el coche escuchando la radio, pues escuché a un médico diciendo que había venido por su consulta un niño que comía lana. Entonces, y no sé qué más cosas contaba de eso, ¿no? Que luego me han dicho que esto es una enfermedad, que tiene un nombre incluso, ¿no? Y entonces, bueno, pum, de repente surgió en mi cabeza el niño que comía lana, ¿no? Y entonces ya me gustó y ya decidí que ese iba a ser el título del libro completo, ¿no? Bueno, me encanta el título, me parece inquietante que ya te dan muchas ganas de leer, ¿no? Como que me voy a encontrar aquí, no te da ninguna pista más que algo te va a sorprender. Y luego la foto elegida para la portada, que no sé si es un cuadro, creo que sí, que es que no sé si lo he leído. Es una fotógrafa que yo ya he utilizado en 2 libros, en el mi libro de poesía y, o sea, las fotos de esta mujer, porque es increíble, pero conecta muchísimo bueno, en 3 libros lo he utilizado, conecta muchísimo con mi universo eh, literario, ¿no? Yo creo que lo que hace ella, su trabajo fotográfico es muy parecido a mi trabajo literario, se llama Dala Scali, es española a pesar de que tenga un nombre. Y bueno, di con ella para, no sé si ese fue el primero, no, el primero fue el de poesía y luego ya para los otros 2 ya busqué yo directamente algo. Y es que di con esa foto y es exactamente me quedé impactada porque dije, es el cuento, el que se llama Puriña, es justamente esa niña, ¿no? Y esa mujer detrás y bueno, sin ser demasiado explícito, que tampoco me gustaba que fuera o sea, lo que no hubiera puesto nunca es un niño comiendo lana en esa portada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es mejor sugerir y crear un universo que sea parecido, ¿no? Bueno, yo te tengo que decir que a mí me ha encantado, que he disfrutado mucho de la lectura, que me lo he leído 2 veces porque tenía esa sensación de que igual se me estaba escapando algo que no había visto. Me ha encantado ese juego, no solo de la lectura de los relatos, sino de ver, de descubrir quiénes eran los personajes, ¿no? Porque a algunos, pues bueno, supongo que a cada uno le ha sido más fácil reconocerlos que a otros, y me ha encantado ese juego, ¿no? Que tú propones con la lectura, que no es solo disfrutar de cada relato de manera individual, sino que buscar el todo de cómo los personajes se están relacionando. Por recordar alguno o por resaltarte alguno que me haya impactado, pero es que me cuesta muchísimo, estoy aquí con el índice de los títulos, y es que todos, el Enterrada, La olla express, o sea, todos me parecen que tienen eso también,
aparte de lo que ya han dicho, de que con pocas palabras y de manera sencilla transmites un montón, es esa capacidad de sorprender, ¿no? A mí me encanta jugar a averiguar qué va a pasar o a intentar ver si estoy yendo por la misma línea, y me ha sorprendido en todos, te puedo decir, que no me he Pues esperado qué bien. en alguno de esos finales. Además, ha superado mis expectativas. O sea, he pensado, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto? Me parece increíble. Pero sobre todo, el de la niña del Palomar, que me rompió completamente y me dejó con mal cuerpo, como decir, wow, cómo ha tenido que ser también escribir esto para ella, ¿no? Porque esto es, yo entiendo que un relato está súper trabajado, que se le da muchas vueltas hasta que todo encaja. O sea que supongo que también a ti te habrá removido mucho. Y termino En ya. ese en concreto fue uno de los que más trabajo me dio, porque efectivamente no encontraba la manera de contarlo y tampoco sabía bien qué iba a pasar, porque muchas veces bueno, muchas veces no siempre, trabajo sin un guión fijo y yo sabía que ella quería decir algo, quería contar algo, pero no sabía. O sea, que hasta que descubrí por qué le escribía al hijo, y que le escribía para contarle bueno, pues, que había cometido ese infanticidio, ¿no? O sea, que se había cargado a la hermana, la melliza de su hijo, ¿no? Simplemente por ser mujer y porque no quería que la vida que ella había tenido se repitiera en la niña, ¿no? Eso la verdad es que hasta que caí en la cuenta de que era eso lo que quería contar este personaje, pues estuve dando muchas vueltas y lo rehice muchas veces. Pero bueno, esto es lo bonito de la escritura, ¿no? Que al final los propios personajes te van diciendo lo que quieren contar, ¿no? Y a veces tardan más, a veces tardan menos, ¿no? Solamente hay que dejarles que hablen. Yo termino, solo una cosita que te quería decir es que a mí de todos, el que me ha parecido más diferente, justo el último, el del cajón en el que habita mi madre, no me había dado cuenta de que era el niño que comía lana, eso no lo pillé, pero bueno, es más cortito, es más, no sé, creo que es un poco diferente. Sí, pero bueno, ese también resume más cosas porque aparecen más elementos, aparece un escarabajo, también es como un poco el que recoge el libro entero, pero es el niño hablando, ¿no? Es el niño recordando lo que pasó, ¿no? Y creo que no he llegado a entender el del mal de alturas. Creo que no, o me parece desconectado, no sé si es que yo no lo he pillado. Me ha parecido que estaba en otra línea, en otra onda, no sé, yo, bueno, igual no conectaba. Bueno, ese está inspirado en una tía abuela mía bueno, casi todas las cosas que cuento ahí, su proceso de locura fue un poco así, ¿no? Y bueno, es simplemente un poco la vida de este personaje que ya no, fíjate, no me acuerdo bien, es que se olvida. No sé, si no hablas de lo que has escrito, ya se te olvida, pero creo que no había tampoco así nada difícil de entender, es simplemente, bueno, transmitir esa vida así un poco, que la dejaron plantada en el altar y que ella, bueno, que se consuela con su música y creo que no había mucho más en eso, ¿no? Vale, igual Soledad, estamos buscando Soledad. demasiado donde no... Puede ser, Soledad. sí. Soledad. Javier, sí, adelante. Sí, mira, perdón. Dirá que soy muy soso, que no he dicho nada, pero la No, verdad tengo que confesar, mea culpa, que no he leído el libro. Mientras estábamos hablando, lo he comprado. Y bueno, yo, sí, eso sí. Felicitar a la autora por sus repetidos éxitos, ¿no? Y que eso, ¿no? Que veo por lo que habéis estado contando que el libro merece mucho la pena y ya os digo, acabo de comprarlo. Y nada Bueno, pues más. muchas gracias, Javier. Si te lo pudiera firmar, te lo firmaba, pero esas cosas no las podemos hacer. Bueno, yo no sé, yo escribo también y para escribir hay que leer. Y pues he aprovechado que me parece que tienes una imaginación portentosa y eso es muy necesario para escribir porque para contar cosas cotidianas pues ya está la vida misma, ¿no?
Entonces, pues nada, te felicito. Bueno, Y pues muchas gracias. Espero que te guste. gracias. Dos nuevos lectores han salido ya de hoy, es que de esta tarde. Por ir Sí. cerrando, te voy a leer los comentarios de Rocío y de Bárbara. Dice Rocío, la lectura, como habéis dicho, es perturbadora y me ha impactado. Además, a la vez que leía, conectaba con la imagen de lo que iba leyendo y me ha sido un libro muy visual. Eso ha dicho Rocío. Y por otro lado, Bárbara dice que está por la calle, que no se quería perder el encuentro, felicitar a la autora por su maestría en la escritura y preguntar si se queda con ganas de desarrollar alguno de esos personajes tan grandiosos. De desarrollar más, de extenderlo, o sea, de hacer más, pues creo que en principio no, creo que en principio saldré un poco mis, ya como además vuelven a aparecer y les doy como una segunda oportunidad, pues no, yo creo que no, pero mira, por ejemplo, comentabas tú antes que el relato que se llama Enterrada, pues se puso en contacto conmigo un director de cine, no es muy conocido, pero que le había encantado y que había hecho un guión y la verdad es un guión muy bueno porque era muy fiel al relato y me estuvo comentando que quería llevarlo al cine, que estaba ya hablando con estas cosas luego no sé si se hacen, porque son complicadas, pero y bueno, pues a lo mejor ahí ese tiene una segunda vida. Y él lo había titulado, le había dado otro título y me preguntaba si lo podía. Digo, pues tu título es 1000 veces mejor que el mío, que era Hasta el cuello, hasta el cuello. Ah. Y yo creo que está muy bien porque ella está hasta el cuello de arena y está hasta el cuello de la vida también, ¿no? Entonces es mucho mejor ese título, ¿no? Y mira, a lo mejor pues tiene una segunda vida ese personaje, ¿no? Pues ojalá que lo podamos ver, sería chulísimo, ¿verdad? Continuar Sí, la sí, quería lectura. hacer un corto, o sea que, bueno, ojalá. Qué bueno. Yo te iba a preguntar eso mismo, que si no se había puesto nadie en contacto contigo para hacer una película o un corto o algo, porque no hay uno, hay varios que son perfectamente desarrollables porque tienen una intensidad de desarrollo propia de un guión de cine. Y la verdad es que, bueno, con este libro se me puso en contacto y luego con otros libros he tenido conversaciones y hay gente, sobre todo con las inviernas, varias personas interesadas, pero es que el tema del cine en España es muy complicado, como sabéis, y hay gente que tiene muy buenos propósitos y muy buenas ideas, desde luego, pero claro, luego es difícil encontrar subvenciones, el mundo del cine es muy complicado, ¿no? Ojalá se haga algo bueno. Ojalá. Y es verdad que con un libro de relatos también se pueden hacer guiones muy buenos. Mira La lengua de las mariposas, ¿no? Que es un poco lo que hizo ahí el guionista es unir varios relatos de ese libro, ¿no? Y hacer uno solo, ¿no? Qué bueno. Mm. Bueno, por si pensáis en las últimas preguntas, le voy a hacer las 2 o 3. Vamos a reducir esta sección de preguntas fijas porque es más interesante que vosotros digáis lo que os apetece. ¿Qué estás leyendo, Cristina? ¿Cuál es tu lectura actual? Pues mira, ahora mismo, bueno, lo que tengo es que yo soy una lectora muy caótica. Leo muchas cosas a la vez y tengo que acabar con ese vicio porque al final no leo nada, empiezo todo, no acabo. Pero mira, los dos que tengo ahora mismo, me preguntas, son este que es la biografía de Ingmar Bergman, el cineasta, que escribe muy, muy bien, me han sorprendido lo bien que escribe para no ser un novelista, vamos, es guionista, pero no. Y me ha gustado mucho, empieza hablando de su familia y habla de él como toda su trayectoria. Y luego justo me ha llegado hoy de Anagrama, que se llama La vida pequeña, de José Ángel González Sainz, que es un autor que es muy poco conocido y que escribe maravillosamente bien. Es un autor de Anagrama, que os lo recomiendo mucho, todo lo que tiene, no sé si lo conocéis, ¿no? Y en este habla de un tema que a mí me interesa mucho, que es
bueno, esa idea de que lo que decía John Lennon, ¿no? Que la vida era eso que pasa mientras estamos ocupados con otros planes, ¿no? Algo así decía. Y es verdad que la vida se te pasa y tú estás empeñado en algo que quieres hacer y que al final no llega nunca, no haces nunca, ¿no? Y se te ha ido la vida. Y yo cada vez tengo más esa sensación, ¿no? Y entonces al verlo, pues me interesó mucho el tema, ¿no? Genial, pues anotados quedan. Ahora sí que te voy a pedir que nos recomiendes uno expresamente que ya hayas leído y que te parezca buen título para, pues eso, para generar debate, para comentar en un club de lectura como este y que pondremos el lunes en nuestras redes sociales como tu recomendación. Pues yo siempre recomiendo el mismo. Yo siempre recomiendo a Flannery O'Connor, Cuentos Completos, que está en la edición en Lumen y que es muy, bueno, esos cuentos son, ahí sí que tenéis para conversar y conversar y conversar, son muy interesantes, ¿no? Muy bestias también, pero muy bien escritos y con mucha enjundia, personajes muy interesantes. Luego hay muchísima información sobre en España no es muy conocida, pero en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, sí hay muchísima información en la red que podéis encontrar sobre ella y que os complementa también a lo mejor el club, ¿no? Genial, ¿puedes repetir el nombre? Bueno, el nombre os lo escribo en el chat si queréis. Flannery. Flannery. Lo he buscado mientras hablábamos. Flannery O'Connor. Y el que tenéis que leer es el de los cuentos, porque tiene un par de novelas, pero las novelas a mí no me interesaron. Los cuentos completos en Lumen está. Perfecto. Muy bien. Nada, yo termino ya la batería esta preguntándote qué les recomendarías a alguien que empieza a escribir, porque en el club de lectura también tenemos escritores o gente que es aficionada a la escritura y me gustaría, pues bueno, ¿qué consejo podrías dar a estas personas que se inician o que están intentando abrirse paso, que les gusta escribir? ¿Qué podrías decirles? Pues mira, yo el consejo que doy siempre que empiezo un nuevo taller de escritura, el primer día es que la gente no tenga mucho apego por lo que escribe, que no les importe lo que digan los demás sobre lo que han escrito, porque eso suscita, eso genera siempre que muchas veces que quieras dejar de escribir porque no encuentras, a ver, es que la literatura es tan subjetiva, ¿no? Y es una cosa tan que nos lo tomamos a veces tan a pecho, que la gente se siente muy herida cuando no encuentras que a todo el mundo le gusta lo que tú haces, que lo hagas porque a ti te gusta y porque a ti te convence, no porque esperando los halagos de la gente ni nada, que no te sientes muy apegado, que no te importa lo que te digan porque si no vas a dejar de escribir en algún momento, ¿no? Sobre todo eso, que seas libre a la hora de escribir. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Que ya son las 8:30. Nada, felicitarla otra vez por el libro. Muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, por este ratito tan agradable y nada, pues a ver si nos volvemos a ver en algún momento, ¿no? Y además yo creo que de esta etapa virtual, porque este club empezó siendo presencial y ahora hace un poco más de un año que es virtual, creo que es la primera vez que estamos leyendo relatos y creo que nos hemos estrenado por la puerta grande. Muchísimas gracias, Cristina. Pues ahora tenéis que seguir con los de Flannery O'Connor, claro que sí. Sí, por eso te digo que me ha parecido propuesta buena. Yo creo que lo hemos disfrutado y llevábamos mucho tiempo leyendo novela. También hemos leído teatro, así que bueno, y quizá podemos hacer así una propuesta para el próximo mes de seguir con algunos relatos. Y nada, a ti agradecerte que desde el principio hayas estado predispuesta para participar con nosotros. Hace un montón de meses que cerramos este encuentro y aquí has estado, ha sido súper enriquecedor. Que muchísimas gracias y que nada, que este es tu club para lo que quieras. Y no sé si estás trabajando en algún libro, si tienes algo ahí a la vista. Va a salir
no dentro de mucho, no sé cuándo, en Anagrama un nuevo libro, sí. Que está ahí. Y ahora mismito, es que está ese ya a punto de salir y ahora mismo no estoy trabajando en nada. Estoy muy metida dando clases en la universidad, en otros sitios, y estoy muy absorbida por las clases. Estoy deseando poder escribir un poco, sí. ¿Y ese que está a punto de salir es novela o qué género es? Sí, está a punto de salir una novela, sí. Bueno, pues también muy gallego. ¿El qué, perdón? Muy gallego y inspirado en un hecho que pasó en Galicia a principios de siglo también, un naufragio bastante importante allí. O sea, está inspirado en hechos reales. Luego mis personajes son ficticios, sí. Pues estaremos muy atentas. Estamos pendientes, sí. Muy bien. Dice Víctor, pues nada, seguimos en contacto. Dice Víctor que lo va a encargar apenas salga. Me lo creo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias a vosotros. Espero que nos Hasta veamos luego. pronto. Adiós, adiós. Gracias, un placer. Chao.